No haga traducción, he won't make any translation, just make it quick. Voy a repetir el mensaje que hace un momento, al menos reporteros di, de bienvenida al señor presidente Barack Obama, de dar la más cordial bienvenida a nuestro país en esta su quinta visita. Y decía yo que esta visita hace ser a México el país que más ha visitado durante su mandato, lo cual nos da una gran satisfacción, es un gran honor recibirle. Esta es su casa. Deseamos que realmente los trabajos de la reunión bilateral y de la cumbre de Norteamérica nos permita trabajar en temas de la relación entre ambos países y también en lo que nos hemos propuesto de impulsar la región de Norteamérica como una más competitiva, una región que está llamada a convertirse en un centro de gran desarrollo y de gran progreso entre todo el mundo. Por eso, bajo esta convicción, señor presidente, vamos a trabajar con plena convicción de lo mucho que podemos hacer en esta ruta y con el gusto de recibirle aquí en México, particularmente en mi estado natal, en el Estado de México y en su ciudad capital, que es Toluca. Sea usted bienvenido, usted y toda la delegación que le acompaña están en su casa. Well, let me thank President Peña Nieto for his wonderful hospitality and hosting us here today. And it's a special treat to be able to visit his hometown of Toluca. Quiero agradecer al presidente Peña Nieto por su maravillosa hospitalidad y por tenernos aquí el día de hoy. Y es maravilloso poder visitar su ciudad natal de Toluca. This is my fifth visit to Mexico, and I think it underscores the incredible importance of the relationship between the United States and Mexico, not only on commercial issues and security issues, but because of the intimate person-to-person relations that exist between our two countries. Esta es mi quinta visita a México y me parece que pone de manifiesto la importancia que nosotros asignamos a la relación, no solamente en temas de seguridad y comercial, sino la importancia de la relación interpersonal que existe entre los ciudadanos de ambos países. I want to congratulate President Peña Nieto on the outstanding efforts that he's made during the course of this year on a whole range of reforms that promise to make Mexico more competitive and increase opportunity for the people of Mexico. Quiero felicitar al presidente Peña Nieto por los grandes esfuerzos que han entablado este año, por las reformas que han realizado, que son muy prometedoras para que México sea más competitivo y se dé más oportunidades a su pueblo. And I'm also very interested in hearing President Peña Nieto's strategies as he embarks on dealing with some of the reforms in the criminal justice system and around security issues, which I know are very pressing on his mind, and where we had some excellent cooperation between the United States and Mexico. Y estoy muy interesado en escuchar de parte del presidente Peña Nieto acerca de las estrategias que tienen en aplicar las reformas, en irlas implementando en materia de justicia penal, en materia de seguridad. Son reformas que son urgentes y tenemos una excelente cooperación en estos espacios. More broadly, the North American Leaders Summit gives us an opportunity to build on the enormous progress that we've already made in making sure that North America is the most competitive region in the world, and that we are able not only to continue to integrate our economies effectively, to create jobs both in the United States, Mexico, and Canada, but that we're able to project American and Mexican and Canadian goods and services around the world for the benefit of our people. Más ampliamente, estamos aquí en la Cumbre de Líderes de Norteamérica para poder tener un progreso sobre lo que hemos estado haciendo para asegurarnos de que Norteamérica sea la región más competitiva del mundo, que sigamos integrando nuestras economías de manera más eficaz, para poder así crear empleos en Estados Unidos, México y Canadá, y asimismo poder proyectar desde México, Estados Unidos y Canadá nuestros bienes y servicios a otras regiones del mundo. And the cooperation ranges from how do we make our borders more efficient to moving forward on the Trans-Pacific Partnership that offers the opportunity to open up new markets in the fastest, most populous region of the world, the Asia-Pacific region. La cooperación en materia bilateral, queremos que sea más eficiente, queremos que las fronteras sean más eficientes, queremos avanzar en temas comerciales, como el tema del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Es una oportunidad de abrir nuestros mercados y abrirnos a nuevos mercados en la región de Asia-Pacífico, que es una de las regiones de mayor crecimiento y más promesa del mundo. We'll also have the opportunity to discuss how we can work together more closely on scientific and educational exchanges. We're particularly interested in making sure that
young people in Mexico and the United States and Canada are able to study and travel in each country, and we're trying to expand those kinds of exchanges. También tenemos la oportunidad de hablar sobre temas científicos, educativos, sobre intercambios en estos espacios para que los jóvenes mexicanos, estadounidenses y canadienses puedan viajar y estudiar en los países y puedan beneficiarse de estos intercambios. So this is a wonderful opportunity for us to build on the work that we've already done over the last year. Así que es una maravillosa oportunidad de seguir forjando sobre los cimientos del trabajo que hemos realizado durante el año pasado. With the President's indulgence, let me say one last thing, and that is about the situation in Ukraine, which obviously has captured the attention of the entire world. Si el presidente me lo permite, quisiera decir algo acerca de la situación en Ucrania, que obviamente ha captado la atención de todo el mundo. The United States condemns in strongest terms the violence that's taking place there. Estados Unidos condena en los términos más fuertes la violencia que se está dando en ese lugar. And we have been deeply engaged with our European partners as well as both the Ukrainian government and the opposition to try to assure that that violence ends. Y estamos profundamente trabajando en un diálogo profundo con nuestros colaboradores en Europa, incluido el gobierno de Ucrania, la oposición ucraniana, para cerciorarnos de que la violencia llegue a su fin. But we hold the Ukrainian government primarily responsible for making sure that it is dealing with peaceful protesters in an appropriate way, that the Ukrainian people are able to assemble and speak freely about their interests without fear of repression. And I want to be very clear that as we work through these next several days in Ukraine, that we are going to be watching very carefully, and we expect the Ukrainian government to show restraint, to not resort to violence in dealing with peaceful protesters. We've said that we also expect peaceful protesters to remain peaceful. And we'll be monitoring very carefully the situation, recognizing that along with our European partners and the international community, there will be consequences if people step over the line. Y nosotros responsabilizamos al gobierno ucraniano para asegurarse de que los manifestantes que se están manifestando, protestando de manera pacífica, sean tratados de manera apropiada por parte del gobierno. Nosotros queremos que el pueblo ucraniano tenga la libertad de asociación, libertad de expresión, sin temor a represalias de parte del gobierno. Y quiero que quede claro que estaremos trabajando en los próximos días para estar monitoreando la situación de manera muy cuidadosa, para asegurarnos de que el gobierno ucraniano esté actuando con cuidado, con atención, que no recurra a la violencia en contra de manifestantes pacíficos, pero que también los manifestantes pacíficos tengan la expectativa de que se mantengan pacíficos. Y estaremos trabajando y monitoreando la situación para que ellos, el gobierno, los manifestantes tengan la certeza de que habrá consecuencias si no actúan de la manera apropiada. And that includes making sure that the Ukrainian military does not step in to what should be a set of issues that can be resolved by civilians. Y eso incluye asegurarnos de que las Fuerzas Armadas ucranianas no intervengan en una situación en la que se puede llegar a una solución pacífica con los civiles. So the United States will continue to engage with all sides in the dispute in Ukraine. And ultimately, our interest is to make sure that the Ukrainian people can express their own desires. And we believe that a large majority of Ukrainians are interested in integration with Europe and the commerce and cultural exchanges that are possible for them to expand opportunity and prosperity. But regardless of how the Ukrainian people determine their own future, it's important that it is the people themselves that make those decisions, and that's what the United States will continue to strive to achieve. Nosotros mantendremos el diálogo con todos los lados involucrados en esta disputa. Nuestro interés, a fin de cuentas, es que el pueblo ucraniano pueda expresar sus deseos de manera libre. La mayoría de los ucranianos nos parece están interesados en una mayor integración con Europa a nivel de intercambios comerciales y culturales, y que su expectativa es una que puede conllevar más oportunidades y prosperidad. Pero sin importar cómo llegue en ese punto, lo importante es que la gente de Ucrania sea la que tome la decisión y nosotros estaremos apoyando ese proceso. And I do think there is still the possibility of a peaceful transition within Ukraine, but it's going to require the government in particular to actively seek that peaceful transition.
and it requires the opposition and those on the streets to recognize that violence is not going to be the path by which this issue will be resolved. Nosotros consideramos que aún queda la posibilidad de una transición pacífica, pero eso implica que el gobierno ucraniano busque la transición pacífica de manera activa y que los opositores se abstengan de la violencia para poder llegar a una conclusión pacífica. Thank you very much.